Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial, a este nuevo vídeo, que continúa un poco la serie de prácticas que estábamos realizando hasta el último, que fue la inicialización de cilindros. Lo hice con bloques. Hoy voy a hacer una programación más ordenada, más estructurada, aunque no sea por objetos, pero sí que va a ser muy estructurada, lo vais a ver. Y lo novedoso, digamos, de este programa que vamos a hacer es que en un solo programa vamos a poder seleccionar varias secuencias para dos cilindros, ¿vale? En nuestro caso van a ser dos cilindros. Las vamos a seleccionar gracias a tres selectores que tendré cableados a tres entradas del autómata, ¿vale? Tres interruptores que al final, dependiendo de la combinación de esos tres interruptores, pues tendré una secuencia, otra u otra. Las secuencias van a ser bien A más A menos, B más B menos, como hicimos el otro día, A más B más, A menos, B menos, y la última A más B más, B menos, A menos. Esas son las tres secuencias que vamos a realizar, porque más o menos con esas el graph que vamos a plantear va a ser similar. ¿De acuerdo? Los graph los iré poniendo en el vídeo, en pantalla, para que vayáis viendo a lo que corresponde cada una de las etapas, ¿vale? Y de las transiciones. Entonces, la idea de todo esto es, pues, a través de esa marca First Scan, realizar la inicialización del sistema y, por otra parte, ir ordenando en varios FBs nuestras diferentes secuencias. ¿Vale? Bueno, pues estoy dentro de un FB que es la práctica 4.5 y dentro de esa práctica 4.5 voy a ir necesitando varias variables que iré definiendo poco a poco. Pero lo primero, y por empezar por algo, por empezar por lo que tiene que suceder, lo primero, vamos a hacer la inicialización del sistema. ¿Vale? Para eso, lo que voy a utilizar en este segmento 1, es esa marca que habíamos activado en el último vídeo, que era la marca del First Scan. Y al igual que en el último vídeo, le voy a decir que si tengo el First Scan y ni alguno de los dos cilindros, o bien A o el cilindro B, no están en su posición de retroceso, pues antes de que empiece a leer cualquier programa, cualquier instrucción, que se realice. Y aquí sí voy a llamar inicialización de cilindros, por ejemplo. Voy a hacer una variable estática que se active esa inicialización de cilindros. De tal manera que esta marca, este bit, esta variable, hará algo con que me lo haga sobre una secuencia me vale para hacer retroceder los dos cilindros, y una vez que hayan retrocedido, es decir, si tengo la inicialización de cilindros y tengo los dos cilindros en A0 y B0, entonces lo que haré será resetear esa inicialización de cilindros. Esa inicialización de cilindros, puesto que ya estarán en su posición. ¿Qué ocurre? Que si cuando se ejecute First Scan ya estoy en esta situación, directamente tendré que... perdón, aquí me falta una cosa. Tendré que... Voy a ponerlo así. Setear también, si ya están los dos cilindros en posición, tendré que setear la etapa 0 que veis ahí del GraphZ, ¿vale? Etapa, no la definí, pues la defino aquí como estática, etapa 0. Esta etapa 0, digamos que es la etapa que sea la secuencia que sea de cilindros de la que tiene que partir, puesto que todas las secuencias van a ser partiendo de los dos cilindros en posición de retroceso. Y lo que os decía, si cuando se ejecuta ese primer ciclo de scan los dos cilindros ya están en esta posición, pues también tengo que tener la posibilidad, eso es, de que se active la etapa 0 y bueno, reseteo la inicialización de cilindros, que no haría falta. Con esto tendría la inicialización de nuestro sistema, ¿vale? Bueno, después
En muchas ocasiones lo que se va a hacer o lo que se hace es representar aquí las salidas. Lo primero, más que nada porque si tienes aquí las salidas, puedes hacer un mantenimiento del sistema en los primeros segmentos, ¿vale? Yo voy a ir en un orden más intuitivo, es decir, voy a ir haciendo las secuencias. Por ejemplo, la secuencia, la voy a llamar la secuencia 1, que sería A más, A menos, B más, B menos, ¿vale? Y entonces, para hacer esa secuencia, lo que voy a hacer es agregar un nuevo bloque a la cual llame un FB, al que llame secuencia A más, A menos, B más, B menos. Bien. Y entonces ya entraría dentro de esa secuencia de cilindros, ¿vale? Del A más, A menos, B más, B menos. Y entonces, aquí lo que voy a plantear es empezar por las salidas. ¿Qué activa qué? Y para eso tenemos este graph que veis en pantalla, ¿vale? Voy a definir como condiciones de entrada para este primer bloque, este primer FB, las condiciones de la secuencia 1, es decir, como voy a seleccionar entre 3 secuencias, para acceder a esta secuencia tendré que tener la selección correspondiente a esta secuencia, y eso será una entrada. Y aparte, en esta primera secuencia voy a ponerle inicialización. Le voy a poner una variable de entrada que sea la inicialización del sistema, en esta primera. Luego en las otras dos ya veréis que no me va a hacer falta. Entonces, siguiendo un poco el GraphZ, veis que si, bueno, tengo que definir aquí, veis las etapas que hay en el GraphZ, que hay 5 etapas y una sexta que voy a necesitar para inicializar. Bueno, pues voy a ir definiendo de momento las 5 que veis en este GraphZ, etapa 1, y ahora arrastro hacia abajo y ya me define 2, 3, 4 y 5 etapas, ¿vale? Ahí las veis. Entonces, si se me da la etapa 1, si llego a la etapa 1, eso corresponde a la activación de una variable de salida a la que voy a llamar A más, A menos, B más, B menos. ¿Por qué no activo directamente las salidas? Porque voy a tener varias secuencias. Entonces, en el programa, en el FB en el que han anidado este otro, pues habrá un momento en el que tenga que definir qué activa cada una de las salidas, ¿vale? Y ahí es donde irán poniéndose en paralelo, pues, estas salidas de cada uno de los 3 bloques correspondiente a cada una de las 3 secuencias. Ya lo veréis. Entonces aquí defino que en la etapa 1, como es A más, pues A más. En la etapa 2, lo que me activaría sería el A menos. Y el A menos también, si pulso el paro, que todavía no lo definí en el programa principal, también se me activará, ¿vale? Que es la etapa 5, que ya puedo ponerla aquí porque la estamos viendo en el GraphZ. La etapa 5 también va a llevar consigo que se produzca el retroceso de A. En la etapa 3, lo que tiene que ocurrir en esta secuencia era que se active B más, ahí. Y en la etapa 4, cuando se active la etapa 4, o se active la etapa 5, que es la del pulsador de paro, etapa 5, que se active el retroceso de B, ¿vale? El B menos. Bueno, entonces, de momento estas van a ser las salidas. Sin más, he hecho una copia del GraphZ que veis en pantalla. Ahora vamos a hacer los condicionamientos. ¿Cómo se activa cada una de estas etapas? Es lo que vamos a hacer en el siguiente segmento. Condicionamiento de etapas. Bueno, pues si lo primero es, la primera condición es que tenga, sea esta secuencia la que vaya a activarse, ¿de acuerdo? Luego, si tengo con las condiciones para que se empiece a activar esta secuencia y se me ha inicializado el sistema, ¿y cómo sé que se ha inicializado el sistema? Pues os acordáis que aquí se activaba la etapa 0 para decirme que los 2 cilindros estaban ya en posición inicial. Bueno, pues voy a hacer referencia a esa etapa 0. Si tengo
en el DB práctica 4.5 la etapa 0, esta, si tengo esa etapa activada, y entonces ahora las condiciones es que pulse marcha de cilindros, que esa la tenía definida en la tabla de variables, y no pulso el paro de cilindros, pues entonces se activará la etapa 1 y se desactivará esta etapa de aquí, la anterior, la 0, ¿vale? Se desactivará la de la práctica 4.5, la etapa 0, ahí está, se desactiva. Bien, cuando tenga la etapa 1, si tengo la etapa 1 ya activada, lo que tiene que ocurrir, ¿veis la transición? Después de la etapa 1, la transición me dice que el final de carrera de avance de A se presente, pues eso me lleva a una activación de la etapa 2 y a una desactivación de la etapa 1, ¿vale? Bueno, si estoy en la etapa 2, lo siguiente que tiene que pasar, y siguiendo el GraphZet, ya veis que no me estoy inventando nada, si estoy en la etapa 2 y llego, a ver, etapa 2, y la transición me dice que tengo que llegar al final de carrera a 0, entonces seteo y reseteo. Seteo la etapa 3, la siguiente, y reseteo la anterior, la etapa 2. Bueno, lo siguiente, pues tendrá más o menos la misma forma. De hecho, voy a copiar, me voy a pegar. Si tengo la etapa 3, me dice el GraphZet que en esa etapa 3, si el cilindro B llega, en la transición, llega a su final de carrera de avance, entonces seteo la etapa 4 y reseteo la etapa 3. Perfecto. Y entonces cuando llegue a la etapa 4, y tengo el B0, entonces setearé la etapa inicial, es decir, en la práctica 4.5 en el DB la etapa 0, la activaré y desactivaré esa etapa 4. Resetearé la etapa 4. Ese es el principio de funcionamiento, digamos el GraphZet de producción normal, el funcionamiento normal de los cilindros. Ahora bien, también tengo que programarles a estos cilindros la posibilidad de que pulse el pulsador de paro. Y claro, si veis el GraphZet, si el pulsador de paro lo puedo pulsar o bien cuando ya he dado orden de marcha, porque antes no tiene sentido, o bien antes de que haya pasado ya de la etapa 4, puesto que ya es el último movimiento, sería absurdo decirle, oye, con el paro retrocede los dos cilindros si ya está realizando ese movimiento. Con lo cual, el paro tendría más sentido bien en la etapa 1, en la etapa 2 o en la etapa 3. Ahí sí tiene sentido que los cilindros vuelvan a su posición inicial, ¿vale? En las demás etapas, pues no tiene mucho sentido. En la etapa 3, si estoy en cualquiera de esas etapas y pulso el paro de cilindros, entonces debo activar. ¿Os acordáis aquí al principio que decía que con la etapa 5 se desactivaban o les daba orden a los cilindros A y B de retroceder? Pues esa etapa 5 es la que, bueno, la estáis viendo también en el GraphZet, ¿eh? Esa etapa 5 es la que activo y entonces desactivaría las otras 3 etapas, ¿vale? 1, 2 y 3, desactivando. 1, 2 y 3, que serían la etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. Esas las desactivo. Vale, ya tengo el paro del sistema, entonces este paro del sistema, esta etapa 5, fijaos que me tiene que llevar, pues eso, a la inicialización del sistema. Por lo tanto, si es verdad que ya lo tenía contemplado aquí, en el A-
y en el B menos, pero no en el condicionamiento de esas etapas no había tenido en cuenta esa etapa 5. Por lo tanto, ¿dónde pondría esa etapa 5 correspondiente al paro del sistema? Pues mirar, en el momento que yo tenga la etapa 5 presente, al final de, si tengo la etapa 5 y los dos cilindros han llegado a la 0B0, pues entonces tengo que activar la etapa inicial, ya estaría en condiciones de inicio. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, si tengo la etapa 5, aquí en la etapa, junto con la etapa 4, si tengo la etapa 5 y tengo el A0 y tengo el B0, si tengo esto, quiere decir que ya estoy en posición inicial y entonces ya puedo resetear la etapa 5 y activo la etapa 0 otra vez ya para condiciones de inicio. ¿Vale? Y por otra parte tenía una variable que era la variable de inicialización. ¿Os acordáis esa variable que se activaba? Se activaba si se activaba esta inicialización de cilindros aquí. Bueno, pues esa variable la voy a utilizar solo en este ejemplo. Y entonces, si se me da esa variable, ¿qué tengo que hacer? Que si tengo la inicialización del sistema, será una variable que me active también aquí en las salidas el A- y el B-, esa inicialización del sistema. Luego, si tengo la variable inicialización, se me activará ahí y aquí, inicialización. ¿Lo veis, no? Vale, pues así me actuará sobre A- y B-. Pero ¿cuándo reseteo esa variable de inicialización? Bueno, pues si estoy en la variable inicialización, pues acordaros que cuando tenía en la práctica 4 la inicialización de cilindros y A0 y B0, ya directamente se me reseteaba esa variable, con lo cual se me desactiva la variable de dentro del bloque y se activaba la etapa 0. ¿Vale? Así que en principio con esto nos tendría que valer. Y ahora cuando ya tenemos nuestra secuencia de cilindros hecha, y ahora cuando la arrastremos, a ver que no estoy viendo dónde la tengo, aquí. Cuando la arrastremos sobre la secuencia, sobre el segmento correspondiente, bueno, lo voy a hacer multiinstancia y la voy a llamar secuencia A más A menos B más B menos. Acepto, ahí la tengo. Y veis que el condicionamiento de secuencias va a ser, yo hice 3 variables de entrada para trabajar con el factory, que era secuencia 1, que tenga la secuencia 1, que no tenga la secuencia 2 y que no tenga la secuencia 3. Vaya, la secuencia 3. Si se da este condicionamiento, pues ya puede funcionar la secuencia A más A menos B más B menos. Y por otro lado, la inicialización del sistema es donde enlazamos con la variable esta de inicialización cilindros. Por otra parte, tengo que ir definiendo las variables A más A menos B más B menos que van a activar las salidas físicas. Entonces lo voy a ir haciendo aquí. A más para la secuencia 1, voy a aprovechar y hago ya la de las 3 secuencias. Secuencia 2, secuencia 3, agrego fila, A menos, por ejemplo, de la secuencia 1, secuencia 1, y arrastro otras 2 y así. ¡Ay! Bueno, este sería el B más secuencia 1, B más secuencia 1, 2 y 3, y el B menos, este sería B menos secuencia 1, y agrego también el 2 y el 3. Así ya tengo todas las secuencias, de tal manera que como esta es la secuencia 1, aquí pondría A más de la secuencia 1,
A menos de la secuencia 1, B más de la secuencia 1 y B menos de la secuencia 1. Luego en las salidas a pesar de que voy a agregar otros segmentos, bueno, voy a agregar otros dos, y aquí en el segmento 3 sería la secuencia 2, que sería A más, B más, A menos, B menos. En el segmento 4 va a venir la secuencia 3, es decir, A más, B menos, A menos. Y aquí abajo en el segmento 5 voy a poner las salidas físicas. Salidas físicas. Es decir, tendré unas condiciones como es el A más de la secuencia 1 que me activará el A más físico, la salida física. ¿Vale? Pues igual que aquí tengo el A más de la secuencia 1, habrá otro que será el A más de la secuencia 2 y habrá otro que sea el A más de la secuencia 3, A más de la secuencia 2 y A más de la secuencia 3. E igual que este segmento, pues tendré tantos como movimientos tengan los cilindros. Este sería A menos de la secuencia 2 y así sucesivamente, ¿vale? Lo vais rellenando vosotros. Esto lo voy a pasar rápido. Bueno, pues ya lo tenemos. Ya tenemos las salidas definidas, ¿vale? El cilindro, la primera secuencia también la tenemos definida. Por lo tanto, vamos por la segunda secuencia. Entonces voy a agregar un nuevo bloque. Ahora va a ir mucho más rápido, también os lo digo, ¿eh? Un bloque que se llame secuencia A más, B más, A menos, B menos. Esa secuencia. ¿Por qué va a ir más rápido? Porque mirad, yo tengo dentro de esta secuencia ya prácticamente todo hecho. Lo tengo todo hecho. Entonces lo que voy a hacer aquí es, excepto el... no puse el bloque de inicialización. Voy a coger estos tres, control C, copio, me voy a mis nueva secuencia y pego. ¿Lo veis, no? Quito el segmento 1 porque me lo pega de justo debajo y ahora lo único que tengo que ir definiendo son de nuevo las etapa 1 a etapa 5, ¿vale? Etapa 5. El de inicialización os dije que no me hace falta, solo me hace falta en uno de ellos. Tengo las variables de salida las mismas, A más, A menos, B más y B menos. Las variables de entrada solo tendré las condiciones secuencia 2, solo tendré ese en este caso, condiciones secuencia 2, que es el que cambio aquí, condiciones secuencia 2, este lo tengo, veis que prácticamente tengo todo definido. Y lo único que tengo que ir, me sobra, y lo único que tengo que ir cambiando es el orden de la secuencia. Entonces, el primero sigue siendo A más en la etapa 1. En la etapa 2 es B más, no es B menos, no es A menos, B más. En la etapa 3 es A menos. Y en la etapa 4 es B menos. Con lo cual, en el paro, también lo tengo que cambiar. Afectará a los menos siempre, es decir, la etapa 5, que es la correspondiente al pulsador de paro, hará que los dos cilindros vayan en retroceso. Y ahora el condicionamiento de las etapas, que también tiene que afecta, y veis el graph nuevo, a los finales de carrera, pero veis que es muy fácil el ir cambiando ahora. El condicionamiento para que se llegue a la etapa 1 es el mismo de antes. ¿Qué pasa? Que como se ha movido el cilindro A, sigue la 1 para llegar a la etapa 2. Ahora es el B+, es decir, cuando estoy en la etapa 2, tengo que llegar al B1.
Y si llego al B1, pues me voy a la etapa 3. Si llego a la etapa 3, tengo que llegar al A0 porque es el A menos. Y voy a la etapa 4. Y si voy a la etapa 4, tiene que llegar la etapa 4, el B0 porque es B menos, y resetaría. E igual que como hice en el primer bloque, pues el pulsador de paro también tiene que, es la etapa 5, y en el momento que al pulsar paro se haya activado esa etapa 5 y los dos cilindros hayan llegado a sus finales de carrera, pues reseteo las etapas y seteo otra vez la etapa inicial para que para dejar al sistema en posición de inicio, ¿vale? El paro de los cilindros, vuelvo a hacer un poco lo mismo de antes. Las etapas son las mismas, luego el sistema es el mismo. Veis que sencillo ha sido esta vez, ¿verdad? Rápidamente tenemos en nuestra práctica la posibilidad ya de hacer la nueva secuencia, es decir, de arrastrar esta secuencia a más, B más, a menos, B menos, multiinstancia, igual que antes. Ya la tengo aquí, a más, B más, a menos, B menos. Las condiciones, pues serán que tenga la secuencia 2 seleccionada, es decir, que no tenga la secuencia 1, que tenga la secuencia 2 y que no tenga la secuencia 3. Y las variables de salida, pues veis que esta es la secuencia 2, A más, A menos de la secuencia 2, B más de la secuencia 2 y B menos de la secuencia 2. Correcto. Y nos iríamos a la secuencia 3, A más, B menos, A menos. Pues lo mismo de antes. Un FB que me haga la secuencia A más, B menos, A menos. A menos. Bueno, pues lo mismo de antes. Creo que lo tengo copiado. Voy de todas maneras a pegarlo. Lo mismo que había copiado antes, lo pego ahora. Y entonces tengo que definir las etapas, que siguen siendo exactamente las mismas. Etapa 1 a etapa 5. Vaya. Etapa 1, arrastro 2, 3, 4 y 5. Ahí. La inicialización no me hace falta, afecta solo al primer bloque. Luego las salidas, lo mismo de siempre, A más, A menos, B más y B menos, las variables de salida. Y como entrada serían las condiciones de la secuencia 3, que es en la que estamos. Ya veis que prácticamente todo se ha puesto en negro. Lo único que el orden de las salidas no será igual. Es decir, en esta la secuencia es A más, este sería B más, B menos y A menos. Y entonces ahora hay que cambiar un poco la etapa 5, que es la de paro, a los menos, ¿vale? Que sería quitarla de aquí, quitarla de ahí y ponerla aquí en el B menos, ¿vale? Esa etapa 5. Etapa 5. Luego ya tendría las salidas. Se activarían por esas razones. Luego el condicionamiento de las etapas, en este caso el condicionamiento será el de la secuencia 3. Teniendo los cilindros en posición inicial, pulso marcha, no pulso paro, me voy a la etapa 1. El primer cilindro que se mueve sigue siendo el A, luego el final de carrera no lo cambio y llego a la etapa 2. En la etapa 2 es el cilindro B, el B más, el que se mueve, luego aquí sería el B1. Voy a la etapa 3. Cuando sería el B menos, o sea que aquí sería el B0. Ahí me voy a la etapa 4 y en la etapa 4 si tengo el A0, pues me voy a la etapa final. Y entonces cuando pulse paro y tenga los dos, por eso pongo ahora el B0 aquí, para tener siempre la combinación de los dos finales de carrera de retroceso. Si pulso paro y los dos, si he pulsado paro, etapa 5, y los dos cilindros están en retroceso, ya puedo borrar esa etapa y llegar a condiciones iniciales. El pulsador de paro sigue siendo exactamente igual que en el resto de ocasiones. Bueno, pues veis que ha sido bastante fácil, ¿eh? Bueno, en esta ocasión voy a arrastrar a esta secuencia, otro DB multiinstancia,
A más, B menos, A menos. Venga, pues aceptamos. Y el condicionamiento pues sería que no se dé la 1, que no se dé la 2 y que se dé la 3. Secuencia 1 no se da, secuencia 2 no se da, secuencia 3 sí se da. Y aquí A más de la secuencia, A más de la secuencia 3, A menos de la secuencia 3, B más de la secuencia 3 y B menos de la secuencia 3. Por lo tanto, las salidas ahora sí cobran sentido el que se puedan activar por una o por otra. ¿Vale? Y veis que nos ha quedado el programa muy estructurado. ¿Vale? Tengo las diferentes secuencias de cilindros. Dentro de ellos está programado ya el funcionamiento. Y además muy estructurado porque veo cómo va a ser la secuencia, A más, B menos, A menos. Veo cómo van los condicionamientos de cada una etapa, como una etapa más la transición me da paso a la siguiente etapa y me resetea la anterior, y veo luego el paro del sistema, cómo se puede activar, ¿vale? Pues ahora lo que nos queda es probar todo esto. Así que lo que voy a hacer es, todo este proyecto lo voy a guardar, voy a compilar todo el proyecto por si acaso algún DB ha sufrido algún cambio. Esto es importante, el compilar. Cuando tengo muchos FBs y muchos bloques de datos, pues es conveniente pulsar todo el proyecto y compilar todo, ¿vale? Que me compile todo, así también voy a saber si tengo algún error. Lo miro aquí. 0 errores, bueno, 3 advertencias, que esas advertencias es que la entrada I00 está configurada, bueno, para que lo tengo en hardware para funciones de high speed. El PLC que no tiene ningún nivel de protección, así que nada, bueno. Las advertencias, y se utilizan entradas o salidas que no existen porque voy a utilizar entradas o salidas, bueno, salidas en este caso, entradas en este caso correspondientes a las del factorillo, ¿vale? O sea que son cosas bien, advertencias, pero informativas. Inicio la simulación para el PLC Sim que trabaje con el Real Games, con el Factory.io. Vamos a ver si no hay problema de carga. Vale, me da las advertencias que me daba al compilar. Y voy a arrancarlo para poder comunicar con él desde el Factory. Vale, pues voy a minimizar aquí. Ya estoy con el Factory. Esta es la práctica en la que estamos ahora, 4 y 5. ¿Veis los tres? A ver si me puedo acercar. ¿Veis? Opa. Ahí. ¿Veis los tres selectores a los que me hacía referencia? La secuencia 1, secuencia 2 y secuencia 3. Pulsador de marcha y pulsador de paro. Y los dos cilindros los tenemos ahí. Bueno, pues lo que vamos a hacer es conectar con nuestro PLC Sim. Vale, está todo. Voy a conectar con mi PLC Sim. Si todo va bien, lo tengo que poner la CPU en run para poder conectar. Si la tengo en stop me va a dar error. Entonces, si todo ha ido bien, bien, me conecta. Bueno, pues ya está esto cargado. Vamos a la prueba de fuego. Estamos ya con la CPU en run. La voy a poner en stop para ver la inicialización lo primero, ¿vale? Entonces voy a llevar a más. Ya ven, vamos a llevar a los cilindros A y B. Vamos a forzarlos a que no partan de la posición de inicio. Ahora sí, desactivo. Y al igual que en el otro vídeo, pues tengo que darle a Run y rápidamente a la pantalla para que se vea, ¿vale? Bueno, le doy. Bueno, ya visteis. Es que paré la secuencia, pero bueno, visteis que en cuanto se le di a Run, se inicializa el sistema y se quedan los dos cilindros recogidos, ¿vale? Y veis que solo lo puse en una de las tres secuencias, pero es que la entrada es directa y actúa sobre las salidas físicas de esos dos cilindros, con lo cual puedo hacerlo solo sobre una secuencia. Ahora, no tengo ninguna secuencia seleccionada. Voy a pulsar marcha y veis que no hay ningún movimiento de cilindros, ¿vale? Pulso marcha, esto lo voy a apartar y no hay movimiento de cilindros. Voy a seleccionar la secuencia 1, A más, A menos, B más, B menos, y cuando pulso marcha empieza B más, A menos, A más, A menos,
B más y B menos. Bien. Ahora voy a pulsar marcha otra vez y vamos a pulsar paro cuando sea, ¿vale? Sale A, entra A, sale B y ahora pulso paro y para la secuencia. Funcionamiento completamente correcto, ¿no? Voy a seleccionar otra secuencia a la vez y como no es la combinación correcta, se supone que no debería empezar ninguna secuencia. ¿Veis que no se activa ninguna secuencia? Cuando ya activo la secuencia 2, acordaros A más, B más, A menos, B menos, pues a ver si la hace. A más, B más, A menos, tiene que ir ahora, A menos y B menos. Bueno, la hace perfectamente. Vamos a comprobar el pulsador de paro para esta secuencia. Ahí ya nos funciona. Vamos a comprobarla para cuando está el cilindro B también saliendo. Ahí la voy a pulsar y entran los dos cilindros. Bien, el pulsador de paro también correctamente, ¿no? Y ahora vamos a la tercera secuencia, A más, B más, B menos, A menos. Pues selecciono esa tercera secuencia. Ahí lo veis en el panel cómo lo seleccionamos. Voy a ir un poquitín para adelante. Secuencia 3. ¿Vale? Quiero dejarlo. Esa es la secuencia 3. La veis ahí seleccionada. Y cuando pulso marcha de cilindros, veis A más, B más. Ahora tiene que ir B menos y ahora A menos. Muy bien, correcto. Entonces la tercera secuencia funciona correctamente. Le voy a dar otra vez y vamos a pulsar el paro. Paro cuando A está avanzando. Veis que funciona. Ahora voy a dejar que avance, que llegue a avanzar B. Y pulso paro. Y los dos cilindros vuelven otra vez a su posición. Bueno, pues veis que tengo cilindros, una instalación con cilindros y con selectores que me permiten el cómo deben funcionar esos cilindros, no que una programación sea poco flexible a la hora de que un sistema pueda cambiar su funcionamiento, ¿vale? Bueno, pues nada, esta era la práctica 5 que me pedía que en un mismo programa pues pusiera diferentes secuencias de cilindros. Pues aquí lo tenéis y cualquier duda, cualquier aclaración, ya sabéis, a través de las plataformas habituales. Venga, un saludo, hasta pronto.